Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 37 del tema de enlace químico relativo a las propiedades de las sustancias. Lo que tenemos son una serie de sustancias y debemos decir en función del tipo de enlace o de fuerzas intermoleculares que presentan qué propiedades diferenciales van a tener. En concreto, el enunciado dice lo siguiente: explicar la diferencia entre las propiedades físicas del cobre, del dióxido de carbono y del fluoruro de cesio a partir de los enlaces de cada uno. Bien, por tanto, lo primero que debemos hacer es determinar qué enlace tiene cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el cobre. Hace referencia al cobre metálico, cobre sólido, ¿de acuerdo? Recordemos que los metales lo que tienen es una red cristalina formada por cationes y que los electrones se están moviendo con libertad por esta red cristalina, ¿de acuerdo? Podemos representarlo de forma esquemática de este modo: cationes que forman una red cristalina regular. Todas las redes cristalinas son regulares, presentan una ordenación muy específica. Y entonces tenemos estos cationes y los electrones que tienen cierta libertad de movimiento a través de la red cristalina. Esta libertad de movimiento de los electrones va a hacer que una de las propiedades más notables o de las principales propiedades de un metal, en este caso del cobre, sea la conductividad eléctrica y térmica. Así, indicaremos aquí que tenemos enlace metálico y por tanto tendremos elevada o elevadas conductividades eléctrica y térmica. Asimismo, puesto que se trata de una red ordenada, es bastante densa y además de ser densa, tiene un punto de fusión y de ebullición elevado porque va a costar separar esta red. Entonces, en general los metales presentan puntos de fusión y ebullición elevados porque la red está fuertemente unida y por tanto cuesta separarla para fundir o hervir el compuesto, puntos de fusión y ebullición elevados. Hemos dicho también elevada densidad. En cuanto a su solubilidad, podemos agregar también que no será soluble en agua. Los metales no son solubles en agua. Otra cosa es que reaccionen con ella, como los alcalinos que producen una reacción química, ¿de acuerdo? Pero en general los metales, como mantenerse sin reaccionar químicamente y disueltos en agua, no se disuelven. Entonces no será soluble en agua. Y por último, ¿qué más podemos decir? Ya hemos dicho que tiene elevada conductividad eléctrica y térmica, que tiene elevados puntos de fusión y ebullición, elevada densidad, que no es soluble en agua, y también podemos indicar que será un compuesto dúctil y maleable. Es la última propiedad de los metales: ductilidad y maleabilidad, es decir, que se pueden hacer hilos y también se pueden hacer láminas. Ya sabemos que el cobre pueden hacerse hilos porque se utilizan para el cableado eléctrico, ¿de acuerdo? Ductilidad y maleabilidad. ¿Por qué son dúctiles y maleables? ¿Por qué se pueden deformar con facilidad? Bueno, se puede deformar porque las diferentes láminas de cationes, digamos, o las diferentes capas de cationes pueden resbalar unas sobre otras sin alterar la estructura. Esto podría ocurrir que ahora una de estas capas de cationes resbale con respecto a las otras y sin embargo se sigue manteniendo la estructura cristalina. Seguimos teniendo enfrentados diferentes cationes y esto hace que este deslizamiento no provoque la rotura de la estructura, a diferencia de lo que ocurre con los compuestos iónicos, como vamos a ver en el tercer ejemplo. Bueno, estas serían las propiedades del cobre. Por presentar enlace metálico y esta estructura de aquí, va a tener una serie de propiedades.
El segundo que nos están indicando o que nos están pidiendo que determinemos es el dióxido de carbono, CO2. El CO2 es un compuesto o una molécula covalente. Además, se trata de una molécula covalente apolar. ¿Por qué? Bueno, para determinar por qué es apolar, podemos en primer lugar hacer la estructura de Lewis de esta molécula, que sería, bueno, partiendo desde el principio, para hacer la estructura de Lewis haremos lo siguiente. Contar el número de electrones de valencia que tiene cada átomo que forma la molécula. El carbono tiene 4 electrones de valencia y cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Como hay 2 oxígenos, multiplicamos por 2 y esto nos da un total de 16 electrones de valencia. Bien, ¿cómo se van a distribuir? Pues si ahora consideramos que tenemos 16 electrones de valencia, pero ¿cuántos necesitaríamos? Como tenemos 3 átomos que cumplen los 3 la regla del octeto, necesitaríamos 8 por 3, 24 electrones. ¿Para qué? Para que todos los átomos tengan la última capa completa con 8 electrones. Así, si restamos 24 los electrones que necesitaríamos, menos los electrones de valencia que en verdad tenemos, obtenemos 8, estos son los electrones enlazantes. Si tenemos 8 electrones enlazantes, tenemos 4 pares enlazantes. Bien, 4 pares enlazantes y de los 16 electrones que teníamos, 8 son enlazantes. Luego el resto, 16 menos 8, otros 8 electrones, serán no enlazantes, 4 pares no enlazantes. Vamos a ver cómo distribuirlos. Ponemos el carbono como átomo central, ponemos un oxígeno a cada lado y ahora tenemos 4 pares de enlace. Pues podemos poner doble enlace y doble enlace. Ya hemos puesto 4 pares de enlace. Y 4 pares no enlazantes. ¿Dónde los pondremos? En el carbono no los podemos poner porque este carbono ya tiene 8 pares electrónicos alrededor, ya tiene 4 pares electrónicos, 8 electrones alrededor, ya tiene la última capa completa. Por tanto, los vamos a poner sobre los oxígenos. A la hora de determinar la geometría de una molécula covalente, si tenemos enlaces dobles, los vamos a considerar como si fuesen un enlace simple. Es decir, nosotros tenemos un átomo central, que es el carbono, enlazado a 2 átomos o como si tuviese 2 pares electrónicos alrededor. Siempre que tenemos en el átomo central alrededor 2 enlaces o 2 pares electrónicos, lo que vamos a tener es una geometría de tipo lineal. Es una geometría lineal. Geometría lineal que va a hacer que la molécula sea apolar, como hemos dicho inicialmente, porque aunque estos enlaces son ligeramente polares, ya que los oxígenos son más electronegativos que el carbono, y vamos a tener aquí un momento dipolar del carbono hacia el oxígeno y aquí otro, vemos que van a ser exactamente iguales estos momentos dipolares porque proceden del mismo enlace carbono-oxígeno. Entonces, estos momentos dipolares, al estar en la misma dirección pero en sentidos contrarios, se van a anular. Y al anularse, por la geometría de la molécula, hará que el momento dipolar total sea igual a 0. Tenemos una molécula apolar. Entre las moléculas covalentes apolares únicamente se pueden establecer unas fuerzas intermoleculares muy débiles que llamamos fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Fuerzas de dispersión o de London. Y como se trata de unas fuerzas muy débiles, esto va a hacer que a temperatura ambiente el CO2 sea un gas. De hecho, tiene puntos de fusión y de ebullición muy bajos. Así vamos a escribir algunas propiedades. Vamos a tener que es gas a temperatura ambiente. Tenemos puntos de fusión y ebullición muy bajos. También podemos indicar, como ya hemos dicho, que estará formado por moléculas individuales que interaccionan débilmente con fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Tampoco va a ser
conductor de la corriente eléctrica, no es conductor, precisamente porque tenemos moléculas individuales, entonces no vamos a tener posibilidad de que haya una conductividad electrónica, ¿de acuerdo? Y además que en los enlaces covalentes los electrones están muy localizados, no presentan la libertad de movimiento que presentan, por ejemplo, en un metal como el cobre. De esta forma, no es conductor de la electricidad, y tampoco va a ser soluble en agua. No es soluble en agua porque es un compuesto apolar y el agua es polar. Recordemos que una norma mnemotécnica que tenemos que es que semejante disuelve a semejante. Los compuestos polares se pueden disolver en disolventes polares y los compuestos apolares se pueden disolver en disolventes apolares. Entonces, no sería soluble en agua, pero podría ser soluble en algún disolvente polar en un momento determinado. Bien, estas serían las propiedades principales del CO2. Y ahora vamos a pasar al último de los compuestos, que es el fluoruro de cesio, CSF. Bien, ¿qué enlace va a presentar el fluoruro de cesio? Pues está formado por flúor, que es un halógeno muy electronegativo, de hecho es el átomo más electronegativo de la tabla periódica en escala de Pauling, y por el cesio, que es un átomo muy poco electronegativo, de hecho es uno de los más electropositivos de la tabla periódica también, y entonces tenemos un metal y un no metal con una diferencia de electronegatividad muy grande, una diferencia de electronegatividad mucho mayor de 0, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un metal y un no metal, de forma que el tipo de enlace que van a dar es enlace iónico. Vamos a tener una red cristalina formada ¿por qué? Pues por los cationes procedentes del metal y por los aniones procedentes del no metal. ¿Qué cationes serán? Pues los cationes cesio+, y los cationes F-. Esta será la red cristalina. Recordemos que en un compuesto iónico esta red cristalina está formada por una estructura de cationes y aniones unidos entre sí por fuerzas electrostáticas. Lo podemos representar de esta forma, de un modo esquemático o general. Y entonces el hecho de que tengamos esta red confiere al compuesto iónico una serie de propiedades. Para empezar, como se trata de una red cristalina en la que por interacción electrostática están unidos fuertemente diferentes iones, eso hace que en general sean compuestos de elevada dureza, pero frágiles. ¿Qué diferencia hay entre dureza y fragilidad? Bueno, la dureza es la resistencia a ser rayado. Si yo cojo un compuesto de menor dureza que el compuesto iónico fluoruro de cesio y lo intento rayar, no voy a poder alterar la superficie del fluoruro de cesio. No obstante, si yo cojo un cristal de fluoruro de cesio y lo lanzo al suelo, se va a fragmentar como un cristal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es que es frágil y se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en el metal, que las diferentes capas de cationes pueden resbalar unas sobre otras, esto no va a poder ocurrir en el compuesto iónico, porque si ocurre esto, si una de las capas, por un golpe, un impacto fuerte, ¿de acuerdo? Y ese impacto fuerte hace que resbalen capas del mismo modo que hemos dibujado aquí, vamos a hacer que resbale una capa. Esta capa resbala hacia la derecha, entonces nos queda más, menos, más, menos. Como vemos, si resbala una capa sobre otra en un compuesto iónico, lo que tenemos es que quedan enfrentadas cargas del mismo signo. Positivo con positivo, negativo con negativo, positivo con positivo. Esto va a crear una repulsión, se va a perder la atracción electrostática entre estas capas y por tanto se van a separar. Entonces el compuesto se fragmenta.
fragmentación por repulsión electrostática. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta fragmentación y por este motivo el compuesto es frágil. ¿Qué más propiedades presenta un compuesto iónico? Bueno, el compuesto iónico, tal y como lo tenemos aquí, la red sólida, no es conductor de la electricidad. ¿Por qué no es conductor de la electricidad? Porque tenemos las cargas muy localizadas, no hay movilidad electrónica o libertad para el movimiento de los electrones. Y no es conductor en estado sólido. Pero cuando el compuesto iónico se funde o se disuelve en agua, que además es muy soluble en agua, esto también lo vamos a apuntar, cuando el compuesto se funde o se disuelve en agua, ya sí que tenemos cierta libertad de movimiento de estos iones, vamos a poder movilizar las cargas y entonces va a haber conductividad eléctrica. Por tanto, no es conductor en estado sólido, pero sí fundido o disuelto en agua. Disuelto en agua. Bueno, y como decía, si lo podemos disolver en agua es porque efectivamente es soluble en agua. ¿Por qué es soluble en agua? Pues porque las moléculas de agua forman dipolos permanentes, solemos dibujarlas así, una zona de densidad de carga positiva, que será la de los hidrógenos, y de densidad de carga negativa, que es la del oxígeno. Entonces el agua puede solvatar a los iones del compuesto iónico. Por ejemplo, un catión puede ser rodeado por un número determinado de moléculas iónicas, de moléculas de agua, por la zona negativa de la molécula, por atracción electrostática, negativo con positivo. Esta capacidad de solvatación tanto de los cationes como de los aniones, aunque invirtiendo las moléculas de agua, en este caso positivo con negativo, positivo, negativo y así, hace que los compuestos iónicos sean muy solubles en agua, la mayoría de ellos, en función de su energía reticular. Bien, entonces así tenemos las propiedades principales de estos compuestos. Tenemos una representación de cada tipo de enlace, el primer caso, el del cobre, para el enlace metálico, el del CO2 para el caso de una molécula covalente y el tercer caso para un compuesto iónico como el fluoruro de cesio. Nos faltarían otros ejemplos representativos, por ejemplo, de los compuestos covalentes como las redes covalentes, el diamante, el carbono, que veremos en ejercicios posteriores.